en audios la información que hay que tener. Sí, muchísima información, muchísimos audios también. Vamos a escuchar a Máximo Kirchner, lo nombraste, ayer entrevistado por Horacio Berbisky, un par de momentos, varios momentos en realidad, no son un par, de la entrevista. Escuchemos a Máximo Kirchner, la frase que más rebotó, que tuvo que ver con esto de no ser colonia, ¿no? Un deseo bastante lógico, pero que hay que seguir sosteniendo. Cuando sube la desocupación, hay derechos que se flexibilizan, que ni siquiera es necesario que lo pongan en una ley, se flexibilizan per se. Sí. Digamos, entonces te van diciendo, bueno, yo está bien, ya no llego al 31, pero si yo sigo así, no tengo para llegar al día 20, y así te van llevando contra la pared como hacen los organismos multilaterales de crédito. El mal menor, el mal menor, el mal menor, y un día llega el mal mayor, y esto en la Argentina, nuestra sociedad ya lo conoció. Entonces creo que tenemos que tener la capacidad de poder entre todas y todos, de darnos una oportunidad más como país y no resignarnos a ser una mera colonia de cualquier país del mundo, ¿eh? No voy a hablar de ninguno en particular, no quiero ser colonia de nadie, quiero tener un país que se digne de serlo, que cuando va al comercio internacional lo haga una posición de autonomía, de soberanía, pudiendo respaldar el enorme talento y creatividad que tienen los trabajadores, las trabajadoras argentinas, los empresarios, las empresarias argentinas. Es un pueblo muy trabajador y voluntarioso y creativo el argentino, y hay que otra vez lograr que recupere su autoestima. El peronismo, si uno ve en 16 o y pico de gobernadores, 15, es obvio, digamos, que ha perdido poder institucional. Y aparte ha caído a la tentación muchas veces de la provincialización, que es un poco también lo que se quiere hacer con este famoso reforma o regresión laboral que quiere llevar adelante el gobierno ahora, cuando dice, bueno, que cada sindicato negocie por empresa, lo que significa el debilitamiento, digamos, de la capacidad de negociación entre un sector más fuerte, la patronal, y un sector más débil, la fuerza de trabajo. La derecha repite sus mentiras y nosotros no repetimos nuestras verdades, y es un gran problema eso. Frase importante esa, ¿no? La derecha repite sus mentiras y nosotros no repetimos nuestras verdades. Muy buena síntesis. Es una buena síntesis. Por eso, insisto, la entrevista fue larga, los invitamos a que la escuchen, porque se mete además con el PJ bonaerense, habla de muchas cosas, pero seguía con esto también la entrevista de Berbisky a Máximo Kirchner. Si nosotros creemos en nuestro pueblo va también a creer en él. Y también hay una parte que debe llevar adelante desde su propia experiencia. Y creo que ese es el desafío que tenemos por delante y creo que lo podemos lograr. Después, nominalmente, quién será la persona. Y ojalá, sea alguien que tenga la valentía y el coraje que tuvieron tanto Néstor y fundamentalmente que tiene Cristina. Aún para seguir enfrentándolos sin estar en la Casa Rosada. Porque lo que tiene de particular y lo que hace a la conducción política, finalmente, no a la conducción electoral porque puedo ser candidata o no, es que vos tengas el coraje de decir las cosas que las tenés que decir, aun cuando te tienen como te tienen, y te vienen amenazando, que te pueden empeorar todas tus condiciones. ¿Qué es esto? Si seguís haciendo tuit o hablando, no vas a recibir a nadie más. Y si seguís jodiendo, te vamos a mandar para allá. Y sin embargo, quien fuera presidenta de todos los argentinos de Argentina, la de la UH, la de los satélites, la recuperación de los fondos de los jubilados, sigue dando demostraciones que no tiene miedo. Y no solo que no tiene miedo, sino que tiene ganas de pensar, digamos, también cuáles son los desafíos que tiene por delante nuestro país. Bueno, yo no sé cuántos dirigentes hay así, pero sí necesitamos miles y miles de argentinos y argentinas decididos a pensar un futuro diferente a porque esto, que se ve todos los días y todos lo ven, no va a servir a la mayoría. Tontamente piensa muchas veces que Cristina es un obstáculo. No, Cristina se tiene que correr. La corrieron tanto que ahora está en San José 11-11 y no puede salir. Pero siguen diciendo que se tiene que correr. Flaco, ¿a dónde quiere que se corra? Pero en serio, esto hay que plantearlo seriamente. La verdad, está muy bien. Yo lo digo sinceramente, y lo digo más que como hijo, lo digo como militante político. No, yo en eso no. Entonces uno ve ese tipo de situaciones y dice, bueno, realmente hay muy pocas ideas, porque uno puede reclamar cosas nuevas, pero después, si no, suceden, qué sé yo. La no presencia de Cristina, aparte yo hablo con muchísimas personas, dirigentes, no dirigentes, y lo que uno nota en la capacidad de ella es notable lo que puede aportar, es notable aparte cómo aún, ¿no?, con este nivel de odio que se deposita sobre ella, cómo la quieren quebrar. Usted imagínense algunos de estos que hablan
de tantas cosas en el lugar de ella. ¿Saben? Yo quiero saber cómo estarían, digamos. Bueno, ahí estaba entonces Máximo Kirchner, insisto, la nota habla de muchos otros temas, pero bueno, hicimos un compendio de algunas de las cosas que se dijeron, ¿no? Esto se da en el marco del 18, creo que se le vence el mandato, o el 19 a él, como presidente del PJ. Sí, efectivamente. Entonces hay un llamado a elección, que bueno, primero creo que va a haber una reunión, creo que hay un llamado a elección hipotético, digamos, ¿no? Pero primero hay una reunión que se va a hacer en Malvinas, Argentina. Exacto. ¿No? Para definir cómo se resuelve y cómo se sintetiza desde el peronismo más grande de toda la Argentina, el peronismo bonaerense. Tal cual. De eso también habló Máximo Kirchner. Bueno, cuando hablaba de los miles que tienen que estar oponiéndose a esto, uno rápidamente piensa en Federico Sturzenegger, ya nombrado por Mariano Recalde, también, que dio una entrevista en Radio Mitre con Eduardo Feynman, y entre otras cosas decía lo siguiente. No se terminan. Eso queda exactamente igual, pero se instituye también. Está buenísimo que me lo preguntes porque tiene que ver con esto que yo te hablaba de las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Entonces lo que ahora se hace una cosa que se llama el banco de horas. Entonces nos quedamos 2 horas más y entonces el empleador te puede decir, mira, hagamos lo siguiente, vamos a hacer 2 horas más y no vengas el viernes a la mañana. Permite, digamos, que la jornada laboral, así como hablábamos de la flexibilización de las vacaciones, de mutuo acuerdo, acá también el empleador y el trabajador puedan también diseñar una estructura más flexible, ¿no? Bueno, ahí está, una estructura más flexible, como si estuvieran en pie de igualdad. En otro momento también le preguntan, bueno, no, pero esto es para los contratos que ahora empiezan, ¿no? Y Sturzenegger dice lo que Mariano decía, no, esto es para todos. Esto es para todos. La ley vigente con retroactividad. Efectivamente. Patricia Bullrich también habló del tema, dice, no hay ninguna razón para una marcha el 18. Déjense de embromar. Me parece que es parte del folclore, ¿no? La verdad es que no hay razón para que la CGT haga una marcha, porque, digamos, tenemos que modernizar el trabajo en la Argentina, tenemos que adaptarlo a los tiempos del hoy, de lo que... Y además, la CGT hoy representa a la minoría de los trabajadores. ¿Por qué representa a la minoría de los trabajadores? Primero, porque la afiliación en la Argentina pasó de un 80% a un 7%. Hoy prácticamente los trabajadores en la Argentina no se afilian a los sindicatos. Sí, claro. No se afilian, que es lo único que es voluntario. Bueno, allí estaba entonces Patricia Bullrich. La prédica no es solo antisindical, sino por supuesto antiderechos de los trabajadores. Vamos a escuchar a Gerardo Martínez hablando de esto, porque Gerardo Martínez participó del Consejo de Mayo en todas las reuniones salvo la última. Creo que no había podido estar en otra, pero había tenido que ver con algo de agenda, pero en realidad en la última es en la que, bueno, tomó distancia y habla Gerardo Martínez de si lo sorprendió o no el texto final, que se supone que también tuvo o tomó las consideraciones de ese Consejo de Mayo. Hubo ahí durante el fin de semana un ida y vuelta donde se decía que en realidad él había sugerido algunas de los artículos, bueno, y él lo desmintió, pero escuchemos a Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA. ¿Soy sorprendido? No, porque esto forma parte de la composición ideológica que expresaba quién era el vocero del gobierno en el Consejo de Mayo, que era Federico Sturzenegger. Yo respeto a ese ministro, sé que es muy inteligente, pero me parece como que para discutir un proyecto de esta característica hay que saber qué es lo que significa el salario, pagar un salario, saber discutir un contrato, saber discutir, digamos, una paritaria, que hay un montón de condiciones que son necesarias como para tener un nivel de entrenamiento a fin de comprender y entender de que el diálogo entre las partes, porque aquí estamos tocando intereses, es fundamental y no son cuestiones caprichosas. Bueno, allí estaba, el diálogo entre las partes es fundamental. Por supuesto, pues habló de la movilización del 18. Alguien me decía durante el fin de semana
que en realidad este odio, porque este revanchismo del que vos hablás, histórico, está casi diseminado por los 197 artículos. Entonces, este odio visceral que tiene Federico Sturzenegger, casi por la Argentina, podríamos decir, o de las grandes, por los derechos de las mayorías, pues se mete, como bien decíamos hace un ratito, con cosas que están incluso por fuera del mundo estrictamente del trabajo, medio que dejó obligados a tipos que querían negociar a ponerse al lado de los duros. Gerardo Martínez es un ejemplo, pero no solo Gerardo Martínez. La Asociación de Magistrados sacó un documento diciendo que, un comunicado, diciendo que se va a extinguir el Foro Laboral Nacional con esto, ¿no? Digo, porque directamente lo quieren pasar al fuero de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Se sabe, un fuero más antitrabajador, más pro empresa, ¿no? Y que trabaja con una concepción más civil y comercial. Efectivamente. Bueno, entonces hay hasta algunos actores de esta historia que podrían haber sido más negociadores, que quizás no lo son tanto porque Federico Sturzenegger los dejó del otro lado. Pueden serlo. No, con esto no quiero decir que no, o también por ahí Federico Sturzenegger puso todo esto para que lo que se negocie sea eso, y quede al final una ley que muchos digan, bueno, no, pará, al final frenamos el de financiamiento del Inca o del Instituto del Teatro, o el Estatuto del Periodista sigue vigente, pero tenés una ley de porquería muy antilaburante, ¿no? No sería la primera vez que sucede algo como eso. Vamos a escuchar a Horacio Rosati. Horacio Rosati le dio una entrevista a Jorge Fontevecchia y hoy va a tener otra con Carlos Pañi. O sea, está activo. Bueno, salió primero Lorenzetti, ¿no? Que publicó libro y salió a hablar. Otro que publicó libro, que no tiene que ver con la corte, de Gustavo Vélez, que lentamente prepara su reaparición, vaya a saber en qué condición. Bueno, ponele, pero ese es sobre la inteligencia artificial, un trabajo sobre inteligencia artificial. Bueno, vuelvo, pero digo, Lorenzetti está presentando su libro, va por todos los canales, además tiene su podcast. Me parece que Rosati no se quiso quedar atrás, porque aparte Rosati es novelista. Claro. Es escritor, de verdad. Escribe, no sé cuándo, ¿no? Pero escribe. Hay 70.000 causas paradas en la Corte Suprema, pero el tipo escribe. Tiene tiempo para escribir. Bueno, ahora vamos a hablar de los tiempos de Rosati. Sí. Antes escuchémoslo. Mandarle, me parece, un mensaje al gobierno en relación con la reforma laboral y después hablamos de otro tema. A ver. El tema de que si los fallos de la Corte deben ser vinculantes o no, deben ser obligatorios, de obligatorio seguimiento, es un tema que estaba regulado con claridad en la Constitución de 1949. Ahí se decía que sí. Cuando se volvió a la Constitución del 53, quedamos en no sé, porque la Constitución del 53 no dice ni que sí ni que no. Ahí hay una situación de indefinición, que, bueno, los poderes constituidos podrán remediarla o no. Ahora, perdone, a ver si interpreto. El hecho de que no esté ni sí ni no hace que sea no, porque finalmente cada juez puede no seguirlo. En la medida en que no tengamos una norma que establezca esa obligatoriedad, seguirá la situación como es. Bueno, ahí está. Lo que le está diciendo Rosati, mirá que cualquier juez te puede, por la constitucionalidad difusa, muy conocido, mirá que cualquier juez te puede voltear esta reforma. Un mensaje que mandó. La nota es larga. Genera dudas, igual. Bueno, sí, por supuesto. La nota es larga, sí. De Fontevecchia. Hay partes que ya fueron difundidas en audio, otras que no. Quizás durante la semana la podamos compartir, pero la tenemos en papel, porque en papel sí ya fue toda publicada, entera. Y hay un momento en que habla de la condena a Cristina. ¿En serio? Sí, sí. A ver, dice: me acuerdo ese día, fue un día muy agitado, me desperté temprano, sabía que ese día íbamos a sacar el fallo. Mis colegas todavía no lo sabían. Les dije a mitad de mañana, porque yo había conversado el contenido del fallo, les dije, lo sacamos hoy a las 5 de la tarde. Yo tenía que rendir un examen, porque estoy cursando el doctorado en filosofía a las 6 de la tarde. Y entonces revisamos el fallo con mis colegas durante el mediodía, a las 5 nos reunimos y lo firmamos. Hice tiempo para llegar y rendí mi materia. ¿Cómo le fue una materia? No sé cómo le fue. No sé cómo le va a ir a la Argentina. Bien. ¿Aprobó? Debe haber aprobado, ¿no? Desaprobó en constitucionalidad, pero aprobó en la filosofía. Sí. Bueno, qué sé yo.
Esto por ahí mañana lo tengamos también en audio, pero digo... O sea que nunca se manifestó sobre la constitucionalidad del decreto 1173 ¿no? 70/23. No, claro, para eso nos tomamos tiempo. Por eso cuando dicen, no, bueno, puede, algún juez, sí puede, algún juez puede. El tema es que se decide hacerlo. No parece ser las señales que bajan desde este triunviro. Viste que ahora todos son triunviros. El triunviro de la CGT, el triunviro de la Corte. Todo el 3. Todo está cariñado en esta historia. En el peronismo también va a haber un triunviro, qué sé yo. Todo es 3. Es el nuevo número de la debacle colonial. Bueno, Horacio Rosati, entonces hablando, insisto, hoy se difundirá seguramente el audio de la entrevista completa, pero además va a haber una entrevista con Carlos Pañi. Ayer se entregaron los Martín Fierro del streaming, viste que ahora hay Martín Fierro de todo. Hay Martín Fierro inmobiliario, de la salud, está haciendo un negocio. Se viene el de los perros. Espectacular, es bueno. increíble. Se viene todo, absolutamente todo. Va a haber un Martín Fierro para perros. Lo están haciendo un negocio. La verdad que uno podría decir que el Martín Fierro del streaming es de los más justificados de todos estos nuevos, porque es verdad que es una cosa distinta de la televisión y distinta de la radio, ¿no? Que son entregados de modo diferente. Vamos a escuchar a nuestra amiga y compañera Julia Mengolini, ayer cuando ganó en su terna y subió y decía lo siguiente. A ver. Bueno, no voy a hacer lo que se espera de mí, que bardee a este gobierno careta y a este gobierno protofascista. No lo voy a hacer porque ya no lo considero un gobierno, me parece que son vasallos de Trump. Entonces, en todo caso, voy a tener que putear al gobierno de Estados Unidos. Fuck you, Donald. Porque ya no tenemos gobierno. A muchos de ustedes, compañeros que se dedican a lo mismo, les diría que se apiolen un poco. Hay que empezar a decir que todos los miércoles le pegan a los jubilados, que desfinancian el hospital de niños y que eso no puede ser una joda. Así que vamos a empezar a contar lo que pasa. Eso es lo que tratamos de hacer todas las mañanas en Segurola y Habana. Bueno, ahí estaba entonces Julián. ¿Por qué esa voz así de distorsionada al final? No, me parece que porque cuando empieza a pasar eso es que te cortan, ¿no? Claro, cuando empezás a pasar los 30 segundos que te va marcando el relojito, te distorsionan a propósito como, bueno, listo, te pasaste. Estuvo muy bien, Julia Mengolini. La verdad, muy bien. La verdad es que sí, el director de cámara también estuvo muy bien. El director de cámara había perdido Trebuch. No es libertario, claramente el director de cámara no era libertario, porque lo mostraban con cara de culo a Trebuch todo el tiempo, que era el que había perdido. Creo que hubo un empate en esa terna. Francamente no recuerdo quién fue el otro que también ganó y subió, pero ganó Julia, y el que perdió fue Trebuch. Y entonces lo mostraban todo el tiempo con cara de traste a Trebuch. No fue el único momento de cara de traste de Trebuch. Antes escuchemos, acá no lo enfocaron, a Pedro Rosenblatt, otra de las figuras, ¿no? del streaming de este momento, que bueno, también hablaba de cuando ganó su terna, competía con Carajo. Gelatina competía con Carajo y entonces decía lo siguiente. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Nos pone muy contentos. Arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho, eso nos genera muchísimo orgullo. Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la CIDE es mi favorito. Gracias. Bueno, ahí está. Estuvo fuerte, bien. Estuvo fuerte. Bien, Pedrito. Más el perfil de Pedro. Digo, bueno, Julia el perfil de Julia, Pedro el perfil de Pedro, efectivamente. Y vuelvo a decir que el director enfocaba a Trebuch con cara de culo en los momentos en los que le molestaba más lo que se estaba diciendo, y fue otro de ellos, el que vamos a compartir ahora, que fue el del Martín Fierro de Oro, porque quienes lo ganaron los representantes del stream del CONICET. Mirá vos, ahora que le pegan tanto los de financian. Efectivamente, es el del fondo del océano. Una caricia al alma. Efectivamente, cuando hablaba lo enfocaban a Trebuch, que estaba con cara de traste. El otro día no sé dónde fue, en qué feria, que vendían la estrellita culona, ¿viste? Sí. Que se hizo famosa. Y te dan un prendedorcito y eso. Sí. Bueno, de esta manera hablaban los representantes del CONICET. Bueno, gracias a todos. Saben que somos 3 representando a 25 personas que se subieron a ese buque, ¿sí? Para mostrarles el fondo del mar, ¿sí? Así que gracias por apoyarnos siempre, gracias a la gente por entusiasmarse con nuestra pasión.
y a los docentes por aprovechar y llevarle la ciencia a las aulas a los niños y adolescentes. Gracias a todos los que nos eligieron y a muchos de ustedes que fueron responsables porque esto fue un éxito. Muchas gracias. Y muchas gracias a las instituciones que nos bancan. Bueno, solamente complementar lo que dicen mis compañeros, que nosotros pudimos mostrarle todo lo hermoso que sucede abajo del mar y mostrarle la buena ciencia que hacemos, y eso es gracias a nuestra formación, al sistema científico, a la universidad pública, que es gratuita y es de calidad, y al CONICET, que gracias a ellos estamos nosotros acá. Así que bueno, aguante la ciencia, aguante el CONICET, aguante la educación pública. ¡Cuidemos el mar, por favor! Bueno, allí estaban, entonces son científicos, ¿no? Digo, muy bien. Por ahí no necesariamente tiene que tener la misma contundencia que tiene un comunicador, pero lo hicieron muy bien en la parte que les tocó, ¿no? Afuera había una movilización del Satsai. Sí. Importante, por otro canal, numerosa, por el canal Olga, porque no acepta, entiendo yo, que entre el convenio colectivo del sindicato Satsai, que es el sindicato de la televisión, ¿no? Como el streaming se maneja en una zona medio difusa, porque todavía no está regulado, esta es la verdad, pero la mayoría de los streams, algún que otro trabajador permite que se afilie al sindicato. En Olga parece que no, hay una actitud antisindical muy fuerte, y ayer hubo una movilización frente al centro de convenciones, era esto, ¿no? Al lado de la Facultad de Derecho. Efectivamente. Bueno, lo último que vamos a compartir, la información internacional más importante, más relevante, por supuesto, es la del triunfo de José Antonio Kast en Chile, por eso lo vamos a dejar por separado, para que lo charles dentro de un ratito con mi querida Fernanda Cornejo, periodista chilena que vive en nuestro país. Pero hay otra, por supuesto, de una trascendencia también clave, porque además es tremendamente trágica, que es el atentado en una playa al este de Sydney, que dejó 16 personas fallecidas. Terrible, la verdad que lo que uno ve, las imágenes y el modo en el que se produjo, se estaba produciendo una celebración de Hanukkah, y fue un atentado que claramente es un atentado antisemita, sin ninguna duda. Benjamín Netanyahu ni siquiera en estas circunstancias pierde tiempo para ser inicuo, ¿no? Efectivamente un ser humano despreciable, y lo demuestra aquí también, porque aprovecha estas circunstancias que están viviendo en Australia para pedirle cuentas por haber reconocido al Estado palestino al primer ministro de ese país. Una verdadera locura. Compartamos, si lo están viendo lo van a ver subtitulado, si lo están escuchando se los leo. Yo el 17 de agosto, hace unos 4 meses, le envié una carta al primer ministro de Australia, en la que le advertí que la política del gobierno australiano estaba promoviendo y fomentando el antisemitismo en Australia. Escribí: su llamado a un Estado palestino echa gasolina al fuego antisemita, recompensa el terrorismo de Hamás, fortalece a aquellos que amenazan a los judíos australianos, fomenta el odio hacia los judíos que ahora acecha sus calles. El antisemitismo es un cáncer, se propaga cuando los líderes permanecen en silencio, retrocede cuando los líderes actúan. Lo insto a reemplazar la debilidad con acción, la apaciguación con determinación. En cambio, el primer ministro reemplazó la debilidad con más debilidad y la apaciguación con más apaciguación. Su gobierno no hizo nada para detener la propagación del antisemitismo en Australia. Allí está, insisto yo, un ser humano de los peores que uno puede encontrar en la Tierra, porque estamos en el medio de una tremenda tragedia para los australianos y por supuesto para los judíos australianos. Desde ya recordemos que Australia tiene además una diáspora judía importante, sobre todo de sobrevivientes, por supuesto ya han ido falleciendo, pero muy grandes sobrevivientes del Holocausto, que se afincaron en Australia. Y esta es la respuesta de Benjamín Netanyahu, en lugar de, por supuesto, tener la piedad que tiene que tener con ciudadanos de otro país. Pero aparte, lo que este señor que está, entiendo yo, buscado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Tiene sí. Una causa abierta, una captura dictada por la Corte Penal Internacional, no reconoce
lo que ha resuelto las Naciones Unidas en relación a esto. Son 2 estados conviviendo en paz, el Estado palestino y el Estado de Israel. Jamás es otro tema. Aprovecha para ajustar cuentas con un Estado que reconoció a esto que vos bien decís, la existencia de 2 estados, en el medio de una situación completamente luctuosa, ¿no? Como el antisemitismo existe. Como es un ataque antisemita. Hay que combatirlo. Netanyahu hace poco, la verdad, para combatir el antisemitismo. Sí. Por supuesto que el antisemitismo corre por rieles que no son tampoco los de Netanyahu, pero sí, efectivamente. No, él hace poco, digamos, ¿no? Para combatir el antisemitismo, porque al pueblo gazatí lo sometió a un genocidio. Y eso es la historia. Aquí se lo ha tomado con alguna distancia, si bien ha habido marchas y algunas muy numerosas. La izquierda lo ha hecho casi, yo diría, de manera constante. Pero en Europa no se discute otra cosa. No, en Europa no se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa y se llama genocidio a lo que está ocurriendo en Gaza. Recordemos que una vez nosotros hablamos con un sacerdote aquí que tenía la única iglesia católica que estaba allí en Gaza. Bueno, a ese cura poco después le reventaron la casa, la iglesia. Sacerdote con el que hablaba Francisco diariamente. Exacto. Lo que pasa allí es muy grave. Ojalá el pueblo israelí pueda poner un límite propio a Netanyahu, porque hay una extraña mímesis que se viene dando, donde muchos dicen, bueno, ustedes están matando a los gazatíes o a los palestinos como antes ustedes eran asesinados en Alemania. Alemania, la verdad es que se reconvirtió, ha sacado leyes de desnazificación, ha sacado fondos de las mismas empresas que se valieron del trabajo esclavo judío, y a partir de eso construyeron un ideal democrático y sobre todo de tolerancia y diversidad, un poco exigido por la derrota de la guerra, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí los israelíes tienen un enorme desafío por delante, que sacar a Netanyahu, que se lo lleve a la Corte Penal Internacional, y también restablecer esta prédica de paz y armonía, ¿no? Con Barenboim en la cabeza, quizás digo, de paz y armonía entre 2 pueblos que se merecen vivir de modo fraterno, que además se necesitan el uno al otro. Sí. Y que acabe la guerra, porque realmente, Netanyahu es uno de los halcones de la guerra y es uno de los responsables, el mayor responsable del genocidio, y creo que contribuye de manera determinante, te diría, a reavivar odios cuando en realidad lo que debería triunfar es la comprensión y el entendimiento, ¿no? Sí, hay que decirlo hace 20 años, ¿no? Que domina de un modo u otro la política. Sí, con la ultraderecha, la ultraderecha israelí. Lo que pasa es que ha caído la izquierda israelí y el progresismo. Alguna vez fue muy fuerte. Creo que en una época leía bastante Haaretz. Creo que eso ha tenido un retroceso enorme, porque en la guerra los halcones se hacen fuertes, digamos, ¿no? Claro. Y aquellos que tienen posturas y que venían haciendo unas manifestaciones impresionantes contra la corrupción, porque además es un gobierno muy corrupto de Netanyahu, han salido de la noticia, han salido de la agenda internacional, no la tienen, no aparecen. Y es una gran responsabilidad que tiene el pueblo israelí de poner a Netanyahu donde tiene que estar. Y por supuesto esto es también un llamado de atención a los palestinos, donde está bien que no les deja mucho espacio a veces, ¿no?, de cómo pararse frente a esto, pero sí relanzar la diplomacia para que el Estado palestino sea reconocido cada vez más por más países, cosa que van logrando y cosa que pone muy nervioso a Netanyahu. Pero, la verdad sea dicha, el antisemitismo crece al calor de algo que es muy desgraciado y es una guerra. Ojalá, insisto, que no se produzca esa mímesis que algunos están señalando de, ustedes se le están haciendo a los palestinos lo mismo que los alemanes hacían con ustedes. No son tan responsables en este caso los pueblos, sino esas dirigencias que, como ustedes saben, en un momento enloquecido surgen y destruyen todo lo bueno que tiene la condición humana y ponen todo ese sentido al servicio de la guerra. 19 minutos pasaron de las 9. Nos vamos a una tanda. Cuando regresamos tenemos más Caballero de Día, por lo menos hasta las 10 de la mañana. Gracias, Marquito. Placer. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM